Del amor solo sé lo que no lo es. Sé dónde se confunde la fina línea entre la incertidumbre y el enamoramiento. Puedo recordar la ansiedad como algo que, si bien al principio era motor, con el tiempo me acabó convirtiendo en combustible. Del amor sé que no llega reventando tu vida, ni cambiándola, ni poniéndola patas arriba. Del tiempo aprendí que para el amor no es necesario vivir sosteniendo la duda. Y hoy, que aún tengo dudas y una sufridora que me habita, puedo llegar a contarme que no es necesario vivir en la adicción perpetua. Y aún así me pregunto cuán adictivo puede llegar a convertirse ese mar que, igual que llega a la orilla y la inunda, puede ser un oleaje que te tira al suelo y luego se retira. Veo a mi alrededor los silencios de la tortura, ese amor que amenaza con irse todo el rato, el que suplica quedarse, el que juega, el que vuelve a jugar y sigue jugando. Ese amor sucio, ese juego sucio y mezquino. Ese amor que te hace mirarte a espejos hostiles, ese amor de mierda, que no es amor, ni es mierda, ni es nada. Me atrevería a decir que nada tiene que ver con el amor a la exigencia, ni con el formulario de puertas cerradas, ni con las cláusulas que marcan las reglas, aquellas que luego castigan, aquellos que luego te llevan a lugares en los que desearías no haber cruzado jamás. Creo que la vida y el amor se sostienen en ese momento en el que aprendemos a reconocer dónde sí, dónde no y dónde nunca. Y en muchas ocasiones nos jugamos la vida aprendiendo a discernirlo. Por eso es tan importante que tengamos las conversaciones que tenemos pendientes con nosotras mismas, con las adolescentes que fuimos, con las niñas que un día soñamos, para decirle a todas las mujeres que nos siguen que hay muchas maneras de estar en el mundo y que el amor en concreto no pasa necesariamente por sufrir, por dudar y por la incertidumbre perpetua. El amor empieza con una ventana abierta plagada de intenciones genuinas que nos permiten seguir asombrándonos porque alguien nos siga mirando con nuestras grandezas y pese a nuestras miserias. El amor, creo, es donde se puede estar mientras todo sigue ocurriendo. Espero que en todos los lugares recónditos de nosotras mismas en las que aún tantas estamos dudando de qué es amor o qué puede serlo, logremos encontrar la sabiduría, la asertividad y la razón suficientes para entender que mientras tengamos que sufrir no podremos amar. Buenos días, mi nombre es Nura Marlamarti y esto es Petit Comité. Si bien el mundo tiene muchas controversias que deberíamos tener en cuenta a la hora de tomar conciencia como sociedad, creo que no hay nada tan importante como el dolor de tantas familias que hoy en día ven cómo las atrocidades que se cometen en contra de los derechos de las mujeres quedan reflejados en sus vidas y deciden, por consiguiente, acometer grandes cambios con el fin de que otras mujeres no tengan que sufrirlo. Hace cerca de un año ya me enteré de la noticia de que una activista feminista y por lo tanto compañera había sido asesinada en un crimen que no es más que un feminicidio más, que no dejamos de entender como la forma más violenta y más cruel que sigue teniendo el patriarcado de perpetuarse en contra de las mujeres. Me puse en contacto con Elena, su hermana, Elena Monzón. Hola, Elena. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros. Y quise entender un poco qué había pasado. Yo seguía los pasos de Cecilia desde hacía poco tiempo, pero bueno, siempre creo que al final impacta mucho lo que ocurre a otras compañeras al otro lado del mundo y nos damos cuenta de las estrategias de poder que creo que por más que pensemos que hace que algunas mujeres estén más protegidas que otras, en el fondo creo que es más bien una cárcel de privilegios lo que nos ha intentado vender el patriarcado, pero todas estamos expuestas a la posibilidad de ser violentadas. ¿Cómo fue el caso de Cecilia, Elena?
¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, creo que tienes ahí un punto relevante, ¿no? Al final, mi hermana, cuando se perpetró el hecho, realmente no se le consideró más que una mujer más. Es decir, el hecho de que mi hermana fuera una líder en la comunidad, una líder feminista, que tuviera tantísimos lazos, tantísimas conexiones a nivel nacional e incluso internacional, no fue considerado. Es decir, fue el asesinato de una mujer más, o se pretendía que fuera el asesinato de una mujer más, porque como veremos en esta entrevista, pues hemos conseguido que tanto a base de las organizaciones a las que ella pertenecía, como bueno, también fruto del activismo que se ha hecho después desde la familia, esto haya tenido o haya desembocado en lo que en principio podrían ser un procedimiento judicial con garantías y por tanto condenas próximamente, que es lo que estamos esperando. Y por otro lado, grandes avances, creo yo, legislativos para las mujeres y sobre todo para las infancias de México. El crimen fue cometido el 21 de mayo de 2022 en Cholula, el estado de Puebla, en México. Me parece muy curioso lo que escribió Cecilia en su último tuit antes de ser asesinada, que es una cita del jurista uruguayo Eduardo Couture que decía: tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en el conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Y ella dice esto antes de que ocurra este crimen, aparte de, por supuesto, poner una denuncia por abandono y por impago de la pensión alimenticia al que era su expareja en ese momento y padre de su hijo, que se llama, y vamos a decir su nombre porque es importante señalar a los hombres que violenten así a las mujeres, el priista Javier López Zavala. Él fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Mario Martín entre 2005 y 2011. Y bueno, ya había un proceso que Cecilia había empezado y Cecilia ya había pedido de alguna forma que obtener algún tipo de justicia con respecto a cómo este hombre estaba actuando. ¿En qué situación deja que tantas mujeres tengan que pelearse para que se reconozca lo mínimo, lo que ya en parte la ley reconoce? Porque ya no estamos hablando en esta situación de que Cecilia estuviese peleando por algo que la ley no reconociese. Pero es que aun en esos casos las mujeres siguen estando en la cuerda floja porque no se hace caso a lo que piden. Y ella haga el caso y ella era la máxima representante de muchas de estas mujeres que pedían medidas cautelares porque tenían miedo por sus vidas. Sí. No, cuando decimos justicia para Cecilia Monzón, nos referimos efectivamente a una justicia que no ha llegado desde el punto de vista de que ella había denunciado hacía mucho tiempo, ¿no? Primero había una demanda, como tú mencionas, alimenticia, y luego también había una de violencia de género respecto a su expareja, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se perpetra el hecho, lleva ya muchos años todo esto de alguna manera hirviendo ahí, más de un año en el caso de la denuncia criminal o la denuncia, digamos, la querella. Y por lo tanto la justicia aún no llega. Aún así, sí me gustaría destacar que esta frase no se refiere solo a su caso. Yo creo que lo decía en un contexto en el cual muchas de sus defendidas en el último periodo, sobre todo de su carrera, los últimos 2 años, eran madres que habían sufrido o están sufriendo violencia vicaria. Entonces había destinado mucho de su tiempo al activismo en ese camino. Y de hecho, justo después de su fallecimiento, pues vino ya la ley de violencia vicaria, ¿no? Porque ella ponía las querellas antes incluso de que se hubiera reconocido legalmente, ¿no? Entonces creo que tenía un sentido mucho más amplio y lógicamente inspirador la frase, ¿no? Bueno, el tema de la violencia vicaria es uno de los temas de la actualidad. Es uno de los temas de la actualidad porque a menudo se piensa también que la violencia en contra de las mujeres solo es en contra de las mujeres. Yo pienso que la violencia en contra de las mujeres no solo hace daño a tantos menores todos los días, destroza infancias abiertamente, sino que encima todo el mundo pretende justificarlo a través, por ejemplo, del derecho de los padres a tener acceso a sus hijos. Cuando, y esto se ha dicho y se ha confirmado, el bien superior del menor tiene que estar por encima de todo, ¿no? El interés superior de los menores es algo inquebrantable que no se puede vulnerar bajo ningún concepto. Y si tiene que salir en prejuicio de un adulto,
bueno, pues a lo mejor es el precio a pagar por esta transición en la que seguimos viviendo en un mundo en el que las mujeres son asesinadas por sus parejas y sus hijos se quedan al descubierto, ¿no? Mm, ¿Las leyes son perfectas? No. mm, Las leyes tendrán que hacer todo lo posible para que nunca se corra el riesgo de que una mujer pueda acabar siendo víctima de un feminicidio, como es este caso. Y en materia de lo que Cecilia hacía, yo creo que Cecilia era una visionaria y era valiente, y aparte era valiente desde un lugar en el que sabía que iba a llegar todo lo que llegó después de que ella se fuese de alguna manera. Yo tengo la sensación de que no solo peleó por los casos concretos, yo creo que la intención era generar precedentes en un país que está arrasado por los feminicidios. 11 mujeres de media todos los días son asesinadas, es una barbaridad. Y yo creo que ella fue muy valiente, porque no es lo mismo, y esto de verdad creo que es importante reafirmarlo, no es lo mismo ser activista feminista en México que ser activista feminista en Europa. No tiene absolutamente nada que ver. Las garantías, la protección, incluso la perspectiva social sobre las activistas. ¿Cuántas personas verían como una detractora del establishment, del patriarcado, mientras otras tantísimas mujeres la veían como la única que era capaz de alzar la voz? ¿En qué lugar deja esto a las mujeres de Puebla? ¿Cuál es...? Me pregunto, ¿no? Pensando en todo esto, porque al haber sido un pilar tan grande para la comunidad también de mujeres, ¿qué pasa después de Cecilia? Bueno, yo creo que, como tú bien dices, ha sentado precedentes, o sea, su lucha en vida ha sentado precedentes muy importantes. Uno de ellos precisamente es el tema de haber ganado el primer procedimiento en materia de violencia política de género, que de hecho incluso hay mujeres políticas que se me han acercado no te imaginas, cantidad de sitios, lugares y circunstancias totalmente distintas que tocan este punto. Lógicamente, lo que hemos comentado ahora, violencia vicaria antes de que estuviera en la ley, y muchos otros temas de conductas de género. Y sí que los denunció y no desde un lugar cómodo, ¿no? De hecho, en mi primera intervención en prensa, lo que mencioné en el primer comunicado que leí fue no sabemos de dónde viene, ¿no? Porque sí, las mujeres ahí, como bien dices, no es que vivan cómodamente el feminismo. De hecho, me sorprendía al principio, ¿no? Que muchas declaraban en sus redes sociales, incluso soy feminista, ¿no? Yo no veía la razón, pero la razón creo ahora con el tiempo, visto con perspectiva, es que creo que sí tienes que declararlo públicamente solo para que se sepa si un día te pasa algo, que sepan por dónde empezar a buscar, ¿no? De alguna manera suena extraño diciéndolo aquí en Madrid y en un contexto de seguridad y garantías, pero es una realidad social. La comunidad ahí yo creo que sigue avanzando en cuanto a las redes feministas, que el feminicidio de mi hermana, como lo dije en ese momento, no calla, no silencia la lucha, al revés, yo creo que nos hace tener más ganas, más ruido y sobre todo más foco sobre las instituciones y sus fallos, o más bien sus omisiones en ciertos aspectos. Y claro, yo pienso en todo esto y pienso también en la soledad del activismo, a menudo. Yo no sé cómo lo has vivido tú después de que pasase todo esto, Elena. Intuyo que desde un dolor terrorífico, porque has perdido a una de las personas que más querías en el mundo. Y sobre todo porque ves también las consecuencias de ello, ¿no? Ves a un niño que se queda sin su madre y también ves a tus padres que también estarán pasando por un proceso emocional muy duro. Pero me pregunto también cómo la falta de protección que tienen tantas activistas y tantos defensores de los derechos humanos en diferentes partes del mundo. Y digo feministas en concreto y mujeres en concreto porque creo que la violencia que se puede ejercer sobre mujeres es muy distinta de la violencia que se puede ejercer sobre hombres. Y también se parte del rol de madre que nosotras podemos llegar a ostentar, ¿no? Entonces, a menudo vemos que la baza suelen ser los hijos. Y en este caso hemos visto que gracias a lo que ha ocurrido y por desgracia existiendo este tipo de dramas, hoy se puede hablar de la ley Monzón.
me gustaría que pudieses resumir de alguna forma cómo nace la Ley Monzón y en qué circunstancias, digamos, que consideras que puede ayudar a las mujeres mexicanas, sobre todo porque es un precedente, es el primer estado de México que lo aprueba, se ha aprobado en el Congreso, también se aprobó en el Congreso el mismo día, lo he visto, la ley del ácido, que considera como intento de asesinato los ataques de ácido que se siguen cometiendo en diferentes partes del mundo, pero también en México. Fíjate que yo sabía bastante poco de eso. Yo he tratado el tema en India y en Afganistán mucho tiempo, pero no sabía que en América Latina era tan típico. Cuando estuve haciendo unas investigaciones sobre la Ley Monzón y sobre concretamente esta ley, pues me di cuenta también de que, bueno, pues no solo se asesina a las mujeres, sino que hay diferentes maneras de asesinar a las mujeres. ¿En qué lugar deja la Ley Monzón a las mujeres mexicanas y cómo puede ser un precedente gigante para que haya una ley a nivel central, ¿no? Estatal? Bueno, yo creo que la Ley Monzón, su origen, si me preguntas a mí, es nuestro artículo 97 del Código Civil, 94 y siguientes del Código Civil, que como sabemos ahora mismo pesa sobre ellos un recurso de inconstitucionalidad que se tendrá que analizar. Pero bueno, desde luego, la visión con la que yo aterrizo ahí y me entero que mi sobrino, ya después de la imputación, ¿no?, que mi sobrino sigue bajo no bajo la custodia, sino la patria potestad de quien se le está imputando el feminicidio de mi hermana. Bueno, pues mi cara fue de absoluto asombro respecto a lo que sí llegué a nombrar y nombro una ley absolutamente patriarcal, ¿no? Lo que mencionabas anteriormente, entender la patria potestad como una propiedad, que es lo que está pasando con los niños. No se les está considerando como seres, no se les está considerando como alguien que tenga unas necesidades y vamos a velar por ellas de alguna manera, sino como una propiedad del señor padre, que da igual que asesine a la madre, es suyo el niño o la niña, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues lógicamente, comparando ya, como digo, con nuestra regulación, Código Civil y la ley integral y sobre todo también la ley de protección de infancias que tenemos en España, yo la verdad es que colapsé. En su momento hice una primera artículo de opinión, ¿no?, que era realmente jurídico sobre esta situación, y tuve una primera conversación con la diputada Mónica Silva del Partido del Trabajo, que fue la que planteó el proyecto en julio del año pasado en Puebla. Es decir, esto se ha estado gestando durante 9 meses. Fue publicado el 8 de marzo, aprobado la semana anterior. Pero es verdad que tampoco fue algo evidente, porque claro, aquí el debate estaba, además de la propiedad, estaba también la presunción de inocencia, ¿no? Y yo creo que nada tiene que ver en un país en donde los procedimientos no son especialmente rápidos. Estamos hablando de infancias robadas. No existen en México, en un país, como tú has dicho, feminicida, porque lo podemos decir así, feminicida, y no tengo ningún problema en decirlo. Realmente es un país feminicida en donde no hay registros de huérfanos en orfandad por feminicidio. No existen. No hay. Si yo ahora mismo me puse a buscar, que lo he hecho, si yo quisiera saber datos, no existen esos datos. Estadísticas no hay. No hay estadísticas oficiales de ningún estado, ni mucho menos a nivel nacional. Entonces, yo creo, cuando tú me preguntas de qué sirve la Ley Monzón, para mí sirve de muchas cosas. Número 1, evidentemente, salvar a las infancias que ya han perdido a la madre en cuanto a que no quedan expuestas a tener que ir a visitar al padre. O sea, me parece una revictimización absoluta de menores de edad que a lo mejor tienen 12 años y son perfectamente conscientes de lo que pasó porque pasó en su cara, y encima tener que ir a hacer las visitas a prisión al padre, bueno, me parece esperpéntico. Luego, además, la revictimización a la que quedan expuestos, porque luego hay veces, y a mí me lo han contado esto familias, hay veces en las que a los menores se les dice, oye, pues tu madre al final se lo merecía, hizo tal cosa y por tanto el castigo es este. O sea, no dicho de esta manera, pero que viene a ser esto, ¿no? Y luego, en cuanto a las mujeres como tal, la ley también aplica para supuestos de tentativa de feminicidio. O sea, se retira la patria potestad, o los derechos de la patria potestad, mejor dicho, se retiran con la tentativa de feminicidio. Por tanto, yo creo que eso salva vidas. ¿En qué contexto? Bueno, es que aquí también ha pasado y pasa, en España. Aquí también la custodia la patria potestad se utiliza para atacar a las madres. Tenemos sentencias de cosas verdaderamente salvajes también aquí. Entonces, creo que esa es una oportunidad para salvar vidas. Y luego ya desde un punto de vista totalmente administrativo, el hecho de que la Ley Monzón te obliga, porque hay un menor que de pronto
queda sin madre, en orfandad materna, y también queda fuera de la patria potestad o de los derechos de patria potestad del padre, y por tanto eso se tiene que llevar a un juzgado a determinar quién se queda con la custodia del menor, que pueden ser familiares, pueden ser, o sea, ahí sí que está abierto, no está predeterminado que tenga que ser la familia de la madre, se tiene que acreditar, y eso es precisamente para salvaguardar los intereses del menor. Pero digamos que esta disputa de custodia comporta que se tenga que computar a estos menores, porque necesariamente va a tener que crearse un padrón. Sí, y lo que tú dices con respecto a España, me hace muchísima gracia la cuestión de, no, la presunción de inocencia, sí, la presunción de inocencia está genial, hasta que tuvimos el caso, por ejemplo, como el de Ángela González Carreño, que acabó la niña de 5 años asesinada porque la madre había pedido que hubiese supervisión en las visitas y no había supervisión. Y muchísimos otros casos de mujeres que a día de hoy están luchando en contra de la bueno, y todo esto que tiene que ver con el SAP, por ejemplo. ¿Cuántos padres denuncian a madres por síndrome de alienación parental y convencen a jueces de que las madres son unas auténticas timadoras, de que no están contando la verdad, cuando hay claros indicios desde de abusos sexuales hasta violencia, hasta cualquier tipo de vulneración de los derechos de los menores, y son ellos encima los que se acaban quedando la mayor parte de las veces la custodia? Tenemos el caso de Diana, por ejemplo, sobre el que se han pronunciado también relatoras de la ONU, diciendo que no es legítimo la desprotección que sufre una niña que encima ha pasado por traumas tan grandes como los abusos sexuales. Y a día de hoy se tiene que convencer de que los abusadores son abusadores y de que los feminicidas son feminicidas. Y lo peor es que nadie también recalca la parte del poder jerárquico, estructural y patriarcal que dirige todos estos dramas. ¿En qué sentido lo digo? ¿Cómo no va a quedarse un hombre que se puede permitir el mejor abogado penalista, la mejor abogada penalista, que tiene todos los recursos para salir ventajoso de ese juicio, ante una mujer que durante tanto tiempo ha estado amedrentada por él, que ha sufrido una violencia estructural a lo largo de los años, una mujer completamente anulada? O sea, probablemente ese hombre gane ese juicio no porque sea el buen padre ejemplar, sino porque las condiciones que tiene hacen entrever que solo lo material es capaz de darle seguridad a los niños, cuando en muchísimos casos hemos visto cómo hay padres feminicidas y hay padres abusadores que podían darle todas las garantías materiales a sus hijos, pero vulneraban sus derechos constantemente. Y por otro lado, madres que estaban en situaciones de más vulnerabilidad, porque las mujeres tenemos tendencia a estar en más situaciones de vulnerabilidad que los hombres, y que sin embargo eran las aptas para quedarse con sus hijos. Es una disociación terrorífica lo que existe a nivel social ahora mismo, y creo que hace falta recalcarlo porque a menudo creemos que hay un perfil de feminicida, ¿no? Que es un señor con una cara de maldad absoluta, ¿qué tal? Y le estaba comentando antes a Elena, y me parece importante que este hombre, Javier López Zavala, en su cuenta de Twitter, cuando yo estuve mirando un poco quién era este hombre e intentar ponerle cara, me parece muy curioso que en los medios de comunicación mexicanos, en muchos se le tapase los ojos a él y a ella pero no. Eso es por normativa, ¿eh? Eso es por normativa. Sí, Qué fuerte. Sí, eso es por normativa. Algunos medios cumplen totalmente y se los cubren a los dos, algunos parcialmente y solo se los cubren a él, y va un poco así. Me pareció terrorífico. Bueno, pues, por ejemplo, el 10 de mayo de 2020, este hombre publicó El Día de la Madre: muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es ser madre. O sea, el autor indirecto de este feminicidio se jactaba de valorar la maternidad y de ser también un padre ejemplar, de reconocer los valores de los niños, diciendo también otro día en otro tuit: les deseo un feliz día del niño ante estos tiempos de cambio, lo celebramos desde casa para seguir construyendo un mundo de salud y de felicidad para los que más queremos. Un hombre que luego decide dejar huérfano a su propio hijo. El 8 de marzo de 2020, mi reconocimiento y respeto por la lucha a todas las mujeres del mundo. La lucha es de todas y todos. Claro, o sea, creo que esto es importante de contar porque de verdad que no somos conscientes de cuántos hombres van de ser algo que no son y encima violentan todos los días
a mujeres y a niños. Es autor intelectual que orquesta esto con 3 personas. Hay una que ha quedado ahora mismo en libertad, sigue en investigación, y 2 más que están imputados. ¿Uno de ellos su sobrino? Uno de ellos su propio sobrino, que era su chofer, efectivamente. Y en cuanto a lo que tú destacas aquí, la hipocresía de alguna manera de algunos de cara a la pantalla, ¿no? La pantalla de los aliados, que es una pantalla donde caben todos, con independencia de su verdadera filosofía o posición en cuanto al feminismo. Sí, no, a mí la verdad es que no me sorprendió mucho. Todo esto que me cuentas yo ya lo vi en su momento. No me resultó chocante porque en la política, y esto en la política mundial, o sea, tenemos líderes políticas que están dejando cargos todos los días porque no aguantan el acoso y derribo que supone ser una mujer pública. ¿Y por qué? Pues porque sus estructuras fallan dentro y fuera. Dentro de los partidos, fuera, de cara a cómo tratamos a las mujeres en la política, ¿no? Entonces, creo que todos estos tweets de pantalla existen en todo el mundo y, bueno, sí, destaca que este señor se haya atrevido a hacerlo teniendo en cuenta lo poco que consideraba de las mujeres a la vista de los hechos. Y a su propio hijo. A su propio hijo y a una expareja, ¿no? Es verdad que llevaban años ya sin estar juntos, pero desde luego la forma y la ejecución, si a mí me preguntas la forma en que se planificó esto, los hechos en sí, yo te digo, tengo muy serias dudas de que este atentado, porque es un atentado verdaderamente terrorista, estamos hablando de que mi hermana iba en su coche libremente circulando, le dan casa, porque yo he visto los vídeos, y luego le meten 6 disparos en vía pública. Entonces yo creo que alguien que considera que esto va a quedar impune y que cree que goza de toda la impunidad que ofrece ese país, creo sinceramente que es posible que no sea la primera vez que acaba con la vida de una persona de esta manera, con un método similar. Es una creencia que tengo personal y que lógicamente, pues ampara a todo el mundo la presunción de inocencia, y a este señor de momento solo se le está persiguiendo por los hechos que competen a mi hermana y son los que yo voy a perseguir, ¿no? Pero también es verdad que los hechos, como son tan públicos y tan evidentes y groseros, ¿no? Son un ejemplo del machismo más grave. Sí, y sobre todo porque efectivamente involucra a varias personas. Él es la mente pensante de este feminicidio, él es el autor intelectual, pero encima, lo hace de una manera como un tanto osada, ¿no? O sea, la vía pública, a balazo limpio, 6 balas recibió Cecilia. Me parece un poco, como quien se sabe con el poder de quedar impune, quien se sabe protegido y quien sabe que está por encima de la ley. ¿Qué es lo que pasa en México? El 95% de los casos, o sea, yo cuando me senté ahí recuerdo sobre todo las conversaciones iniciales con el señor cónsul, que hemos recibido un apoyo brutal, la verdad, por parte del Servicio de Relaciones Exteriores. Recuerdo las primeras conversaciones que tenía con él, porque yo sí tengo la nacionalidad mexicana, pero la realidad es que yo vivo aquí desde hace 20 muchos años, o sea, mi vida ha transcurrido aquí acostumbrada un poco a los procedimientos, a las injusticias locales, lógicamente, pero desde luego guiada un poco por lo que nosotros sentimos que es la justicia, o debería ser la justicia, ¿no? Para las mujeres. Y cuando me senté ahí y me contaron las perspectivas que había, sobre todo la primera semana, que luchábamos contra un 95%, y que conste, seguimos luchando contra un 95%, porque aquí no hay condenas, pues lógicamente se me cayó el alma al suelo, ¿no? Y de ahí también supongo cómo he estudiado y trabajado esto. Porque es que no puede ser, o sea, son cifras de escándalo. ¿Por qué los feminicidas matan en México? Porque creen y se saben impunes. Sí, la sociedad también no les castiga de alguna forma. Hay mucha benevolencia con la normalización de la violencia, que es muy típico de México. En Colombia también ocurre y en muchos países también, que yo he tenido la oportunidad de ver que ocurre. Elena, a ti todo esto te pilla, tú has sido abogada laboralista todos estos años, tú vivías aquí, ¿tus padres vivían en Puebla? No, mi hermana voluntariamente, cuando era joven, empezó la carrera, decidió que quería trabajar ahí porque su vocación era volver a la comunidad. Es verdad que ella era mayor que yo, 4 años mayor, y había estado más tiempo ahí.
y quería dedicar su tiempo a esa comunidad y a ese lugar porque es donde de verdad se necesitaba, ¿no? Ejercer aquí un poco le parecía innecesario, ¿no? Como ya hay suficientes abogados, ya está muy superado y el cambio se hace ahí, ¿no? Y por tanto estaba ella ahí con nuestra familia de allí, ¿no? O sea, tenemos también mucha familia, mi madre sí que es mexicana y por tanto toda la familia de ahí pues tenía mucho contacto, apoyo, muchas redes, como digo, también que ella misma se creó, que fueron fundamentales en todo esto, yo creo. Y por tanto, pues sí, una lucha. Y decidió intensa. irse. Sí, sí, sí. Qué fuerte, claro. Es que yo pensaba que tus padres vivían allí principalmente porque tuvisteis que salir. Pero era volver a casa. Era volver. Era vale, volver. Claro. O sea, el tema está en que... Es aquello de en qué momento paras, ¿no? Yo esto lo he comentado en mi círculo más personal, ¿no? Yo tuve como... Cuando aterricé, tuve 24 horas, yo creo, para tomar decisiones múltiples. Y yo creo que en el momento en que decidí que además de enterrar a mi hermana me quedaba a resolver lo de mi sobrino y empecé a asumir, yo creo que ya no había marcha atrás. O sea, ya sencillamente tiré por lo que tenía sentido en su memoria. Pero lógicamente, sí, la guerra o la necesidad era volver a casa, porque aquí estamos obviamente infinitamente más tranquilos. Ahí sí que hubo un momento de verdadero acoso que el Estado incluso nos tuvo que dar medidas de seguridad. Por lo público del caso, nos dieron digamos, la cercanía, un trato un poco más cercano que en otros casos, pero la cosa es que sí que había un verdadero peligro para la vida. ¿Y cómo estás? Yo, bueno, aquí en Madrid estupendamente, ¿no? O sea, al final tengo que separar muy bien mi vida profesional, mi vida en las horas que le dedico al caso también. Creo que hay que tener cierta inteligencia emocional y mucho autocontrol en muchos aspectos. Y luego, además, tengo el privilegio de estar muy cerca de mi sobrino y de verlo crecer. Entonces, eso sin duda ayuda mucho y dan más todavía ganas de que esto se resuelva conforme derecho, como toca, y con unas condenas, porque un día se le tendrán que dar explicaciones a esta criatura, ¿no? Tendrán que decirle qué pasó con quien asesinó a su madre, que no es más ni menos que su padre. Y, sobre todo, creo que darle una explicación a este niño es hacer justicia por muchos otros. O sea, creo que hay algo de que el caso de Cecilia obtenga la justicia que necesite, que es un poco de justicia reparadora para toda una comunidad. Bueno, yo creo que siembra un poco de esperanza para muchas personas el hecho de que consigamos la condena. Creo que el Estado tiene que ser consciente de esto, o sea, yo lo digo siempre, el Estado tiene que ser consciente de que esto es una oportunidad, la oportunidad que tienen de demostrar que son capaces de darle justicia a las mujeres en ese lugar del mundo. Es la oportunidad que tienen ahora. Me parece inmensa. Tienen, yo creo, 3-4 meses para demostrar que son capaces y a partir de ahí, pues lógicamente, si se consigue, yo creo que la comunidad efectivamente va a haber un resurgir y un mar de esperanzas. De hecho, las primeras semanas del feminicidio, contrario a lo que se pensaba, hubo más intentos de denuncia, Y yo creo que también porque la gente fue consciente de que al final, como tú bien dices, no hay un perfil de feminicidad, no hay un perfil. O sea, quien agrede de una manera puede terminar agrediendo de otra y no tenemos claros, yo creo que ni desde un punto de vista legal ni sociológico, qué es lo que cambia o dónde está la línea divisoria hasta qué pasa, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que sí que es importante que todos seamos conscientes de efectivamente la repercusión social que tiene el caso y cuando digo que esto es justicia para mi hermana y para todas, es muy real. Yo creo que sí que de todo lo que me expongo públicamente, que francamente no es mi perfil, ¿no? Yo soy, como tú decías, una abogada de despacho, que soy feliz ahí, tengo muchas ganas de volver, tengo muchísimas ganas de volver a ello, pero que mientras tengamos que dar la batalla la daremos y no solo por ella, porque soy muy consciente también de las redes de apoyo que están aquí alrededor y que no solo merecen mis reconocimientos, sino que merecen que luchemos esto al final. Yo me siento muy identificada con ella, con lo de volver, porque muchas veces pienso, me gustaría mucho volver. Y siento que desde aquí puedo hacer mucho, pero volver es como
Es un poco sanar, ¿no? La identidad propia de cuando sientes que perteneces a un sitio en el que quedan tantas cosas por hacer, y creo que es un poco lo que le pasaba a Cecilia, aparte de que era una valiente. Y de Sí, que... sí. Digamos que mi vida le parecía tremendamente aburrida. Eso hay que decirlo. A mí no me gustan los despachos. No te gustan los despachos. A mí sí, Eres feliz de soy feliz, me gusta lo que hago. He tenido grandes oportunidades aquí también y lo disfruto, ¿no? Ahora me toca este tiempo, estos micrófonos que intento de verdad usar el tiempo que tengo, espero sea corto, espero no estar aquí en 15 años diciendo no lo hemos conseguido, y meter toda la presión que haga falta, desde donde haga falta, para que conseguir que esto quede resuelto de una forma que trascienda para futuros derechos y para generaciones posteriores, ¿no? Desde luego que las mujeres sigan denunciando, y muchas veces se me ha acusado de no ser lo suficientemente lacrimógena, y creo que es importante para mí el seguir dando la cara como la estoy dando, para que las mujeres sean conscientes de que el factor determinante, al menos en el caso de mi hermana, y lo tengo muy claro, el factor determinante es todo lo que ella hizo en vida, de denuncias, de ser clara en lo que quería y de alguna manera, como tú dices, de ser valiente y enfrentarse a eso, ¿no? ¿Crees que hay veces que se necesita que las mujeres prostituyamos un poco nuestro dolor para que se legitime un poco el sufrimiento, ¿no? De alguna manera. Bueno, de alguna manera sí, ¿no? De alguna manera, si eres víctima, tienes que reunir ciertos perfiles, ¿no? Sí, lo sé, no soy una víctima perfecta, pero bueno, mi hermana tampoco era una heroína perfecta, ¿no? La vida es como es. Efectivamente. Cecilia dijo en un concreto, en un vídeo, ¿saben por qué las mujeres no denuncian? Porque los que tienen el poder económico y las alianzas arriba para llamar son ellos, y no todas las mujeres tienen el tesón, las ganas y el capital para sostenerlo. Esto me hace pensar mucho en lo importante que es que las mujeres tengan herramientas. Creo que la denuncia es fundamental, pero creo que es fundamental tener una sociedad que le dé poder a las mujeres, que no es lo mismo que empoderar. O sea, creo que una cosa es tener poder y otra cosa es sentirte empoderada. Tú puedes sentirte empoderada y no tener poder sobre tu cuerpo, lo vemos todos los días en muchas mujeres que se convencen de que están empoderadas, pero en el fondo quien nos sigue ostentando en muchísimos de los extractos sociales, ¿no? En todos los niveles, en el político, en el económico, son los hombres. Y creo que ellos gozan de un privilegio en ese sentido que hace que muchas mujeres se sientan desprotegidas y prefieran no denunciar o no dar ese dolor de cabeza, ¿no? Que muchas veces es lo que hace que tantas se quedan calladas. Y el hecho de tener hijos sigue siendo un dispositivo de control en muchos de estos casos. Por lo tanto, yo creo que el caso de Cecilia no solo es un caso valiente, sino es un caso propio de una mujer que se las jugó a todas porque sabía que el sistema no estaba hecho para que ella obtuviese la justicia que necesitaba en ese momento, y aún así creía que era importante colocarse en ese lugar de lucha, y creo que eso es la mayor representación del activismo. Cuando sientes que tú no estás por encima del sistema de alguna forma y tú misma sientes que debes ser partícipe de lo que pides para que otras mujeres hagan, ¿no? Para obtener justicia. Sí, en ese sentido, obviamente, yo como familiar puedo decirte las veces que le dije no hace falta. O sea, no hace falta porque, lógicamente, como tú dices, al final no es que te estés enfrentando a un individuo, te estás enfrentando a un sistema, y en caso de México, un sistema además muy omiso, y no hablo solo de Puebla, hablo del país. A nivel cultural, el machismo está en todas partes, y a nivel judicial está también plagado de patriarcado. Es verdad que tiene unos criterios de la Corte Suprema de la Nación en perspectiva de género, pero en la mayor parte de los estados que sepas que no hay juzgados especializados en violencia de género. Entonces, por aquí va la Suprema Corte, por aquí va lo que te pueda decir tu juez de turno, ¿no? Y ella sabía perfectamente, como litigante, experta en este tipo de temas, que lógicamente estaba luchando contra una estructura ya diseñada o moldeada en un sentido muy distinto al que ella estaba luchando, ¿no? Y a partir de ahí, ella sí que ganó el litigio de alimentos. O sea, ella tenía ya ganado el litigio de alimentos y tenía incluso ya encaminadas las cautelares.
lo que no avanzaba era el tema de la querella denunciada ante Fiscalía por aspectos penales. Y ese es el sistema que más denunciaba a ella, ¿no? Ella, yo creo que, lo decía hace no mucho, ella era la denuncia de la denuncia, porque no abandonaba, ¿no? Muchas de sus clientas todavía me escriben o tengo cierto contacto con ellas. Y claro, lo que echan en falta precisamente es no solo que tengan abogado o abogada fuertes en litigio, sino que se atrevan a dar ese paso de encararse con el funcionario o funcionaria de turno que haga falta, ¿no? Y de decir lo que está fallando. Y hay que ser muy vocales y efectivamente al ser vocales hay cierto riesgo, pero es que yo creo que la sociedad de ahí ya está lista para que más gente asuma ese riesgo. Y creo que lo que deberíamos seguir es fomentar que las nuevas generaciones de mujeres en países como México o como el mío propio, que es Marruecos, pudiesen tomar el micrófono, tomar el espacio, ocupar el lugar, molestar lo suficiente. Porque yo creo que el día que seamos muchas las que molestemos, no creo que se puedan permitir silenciarnos como lo pueden hacer ahora mismo. Y creo que por eso también el movimiento feminista es tan necesario y es tan imprescindible, porque habla de la coalición también, que creo que es casi más importante que otra cosa. Y Cecilia es el gran ejemplo de que se puede dejar un legado muy importante a través del activismo. Y el activismo funciona a pie de calle. Y yo creo que era una mujer que conocía muy bien lo que ocurría a pie de calle y que peleó por ello hasta el último momento. Y me siento muy halagada, Elena, porque estés aquí, de verdad. Un placer. Y gracias por todo, por tu entereza. Porque hay que saber estar después de que alguien se vaya. Y creo que eso no todo el mundo lo puede tener. O sea que enhorabuena y gracias por coger de alguna forma el relevo, porque lo has cogido. Bueno, no. Yo sigo insistiendo en que volveré a mi despacho y que espero además que de verdad consigamos hacerlo de una forma garantista, pero en tiempo corto, en tiempo razonable, para que verdaderamente sea justicia para las mujeres y para dar ese ejemplo. Y luego, por otro lado, sí, yo he tenido una forma de reaccionar, pero también hay que decir que todas las víctimas tienen derecho a reaccionar como puedan o como surja, ¿no? Cada uno se va enfrentando a los eventos de una manera. Soy una persona muy analítica y eso seguramente ha contribuido a mi forma de llevar este asunto, pero también es verdad que yo tengo un soporte porque vivo, nuevamente, las diferencias son estas. En México existen unos servicios de soporte del Estado, cada Estado los decide, cada Estado los determina y por tanto, pues sí puede existir ese tipo de soporte psicológico, pero es verdad que por el número de habitantes y víctimas, pues podría mejorarse mucho, ¿no? Yo vivo aquí y tengo otro tipo de soporte, tengo acceso a otro tipo de ayudas y lógicamente lo que esperaríamos es que todo esto mejore también en otros lugares del mundo para que más víctimas puedan seguir con su vida. Implantar modelos que ya funcionan en lugares que carecen de ellos, por ejemplo, para poder mejorarlo. Muchas gracias. A vosotros. Por haber venido. Pues con esto cerramos el capítulo de Petit Comité, en el que estamos hablando de un tema tan duro y tan necesario como la violencia que se perpetúa en contra de los derechos de las mujeres y muy concretamente de los feminicidios. Nos vemos muy pronto.